Bienvenidos a mi canal una vez más. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y mucha energía. Hoy prepárense para algo realmente jugoso, algo que seguro les va a encantar. Vamos a sumergirnos en un encuentro que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas, y es que, ¿quién no ama un buen reencuentro, verdad? Estamos hablando de dos grandes, dos ídolos, dos nombres que resuenan en el corazón de muchísimos fans, *** Engin Tuba Büyüküstün, ***. Sí, los dos juntos. ¿Y qué pasó cuando se encontraron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Hubo tensión, emoción, o simplemente una cálida amistad? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Vamos a analizar al detalle el momento en que estos dos grandes actores, que tantas alegrías nos han dado con sus trabajos, coincidieron. Les aseguro que la historia es fascinante. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mundo de drama y emoción, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre estamos explorando lo mejor del mundo de las series turcas, analizando personajes, noticias, y todo lo que les pueda interesar. Así que suscríbanse ya mismo. No se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos arranquemos con el plato fuerte. La industria de las series turcas es una cantera inagotable de talento, drama, romance y por supuesto, momentos memorables. Y de vez en cuando nos regalan encuentros que hacen vibrar a sus seguidores. En esta ocasión, el foco está puesto en dos estrellas que por separado, han construido carreras impecables y han conquistado corazones en todo el mundo, Engin y Tuba Büyüküstün. Estos dos nombres son sinónimo de éxito y calidad en el mundo del ***, y su sola mención evoca imágenes de personajes inolvidables y tramas cautivadoras. Para quienes no los conozcan, aunque lo dudo mucho porque son súper famosos, Engin Akyürek es el galán por excelencia, conocido por su mirada intensa, su talento y su capacidad para transmitir emociones profundas. Sus papeles en series como Fatma Gul, Kara Para Aşk o Sefirin Kazeta lo han catapultado a la fama internacional. Es de esos actores que te atrapan con su sola presencia en pantalla, ¿verdad? Su habilidad para encarnar personajes complejos, llenos de matices y con una gran carga emocional, lo ha convertido en uno de los actores más respetados y queridos de la televisión turca. Desde su debut, Engin ha demostrado una versatilidad impresionante, pasando de roles románticos y sensibles a personajes más oscuros y atormentados, siempre con una actuación impecable que lo ha llevado a cosechar numerosos premios y reconocimientos. Y por otro lado, tenemos a Tuba Büyüküstün, una actriz talentosísima y con una belleza natural que cautiva. Su trayectoria está repleta de éxitos, como Amor de contrabando, Esla o 20 dakika. Tuba es de esas actrices que no solo interpreta, sino que vive el personaje, y eso se nota en cada una de sus interpretaciones. Su capacidad para transmitir emociones, su elegancia y su compromiso con cada rol la han convertido en un ícono de la televisión turca. Tuba ha demostrado una versatilidad envidiable, interpretando personajes fuertes e independientes, así como roles más vulnerables y sensibles. Su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, y su nombre es sinónimo de calidad y excelencia en el mundo del entretenimiento. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué pasó cuando Engin y Tuba se encontraron? Bueno, para responder a esa pregunta, tenemos que remontarnos a un evento específico, un evento que reunió a varias celebridades, un evento donde los focos y las cámaras estaban presentes y donde, por supuesto, los fans estábamos expectantes. En concreto, hablamos de un evento benéfico, una gala donde las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo se reunieron con un propósito noble: apoyar una causa. El evento en cuestión fue una gala de beneficencia, organizada con el objetivo de recaudar fondos para una organización que trabaja por el bienestar de la infancia. La elección de esta causa no fue casual, ya que tanto Engin como Tuba son conocidos por su compromiso con causas sociales y su apoyo a iniciativas benéficas. La presencia de estas dos estrellas en un evento de esta naturaleza no solo aumentó el interés del público, sino que también sirvió para amplificar el mensaje de solidaridad y apoyo a los más necesitados. La simple idea de que Engin y Tuba pudieran cruzarse en este evento generó una gran expectación entre los fans. ¿Cómo reaccionarían? ¿Se saludarían amistosamente? ¿Habría alguna señal de reencuentro? Los rumores y especulaciones no se hicieron esperar.
Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y análisis, donde los fans debatían sobre la posible dinámica entre los dos actores y especulaban sobre el futuro de su relación profesional. La expectación era tal que cualquier información, por mínima que fuera, era amplificada y analizada al detalle. Los detalles concretos del encuentro pueden variar según la fuente que consultemos, pero la esencia de lo que ocurrió es clara. Hubo un encuentro, un saludo, un intercambio de miradas y, lo más importante, una demostración de respeto y cordialidad. Las fotos y los vídeos que circularon por las redes sociales fueron la prueba de ello. No hubo drama, no hubo tensión, sino un ambiente de camaradería y buena onda. Este encuentro, captado por las cámaras y compartido por los asistentes, fue la confirmación de que, a pesar de no haber trabajado juntos en un proyecto en particular, la relación entre Enjin y Tuba era de respeto y admiración mutua. Ahora analicemos un poco más a fondo las posibles reacciones y lo que podemos inferir de este encuentro. Es importante recordar que ambos son profesionales con una amplia experiencia en la industria del entretenimiento, han sabido labrarse una reputación intachable y ambos son conocidos por su respeto por sus colegas y su capacidad para mantener una actitud positiva en cualquier situación. Enjin Akyurek, con su característica timidez y su enfoque en su trabajo, se mostró cordial y cercano, pero sin excederse en las demostraciones de afecto. Su comportamiento fue el esperado, mostrando su profesionalismo y su compromiso con el evento benéfico. La discreción es una de las señas de identidad de Enjin, y en este encuentro no fue la excepción. Tuba Büyüküstün, por su parte, con su personalidad afable y su carisma natural, se mostró igualmente receptiva y cordial. Su sonrisa y su actitud relajada transmitieron una sensación de tranquilidad y armonía. Tuba, conocida por su cercanía con sus fans, se mostró accesible y dispuesta a compartir el momento con los demás asistentes. La cordialidad que mostraron en este evento no es algo sorprendente, sino más bien lo esperado. Y es que, aunque no hayan trabajado juntos en un proyecto en específico, ambos comparten el mismo entorno profesional y saben la importancia de mantener una buena relación con sus colegas. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, donde las relaciones personales son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. Mantener una buena imagen y una actitud positiva es esencial para cualquier actor, y tanto Enjin como Tuba lo saben muy bien. Pero, ¿qué podemos deducir de este encuentro en cuanto a la posible química que podrían tener en un futuro proyecto? Recordemos que el público los ama y ama verlos juntos. Pues aquí es donde la situación se pone interesante. La química en pantalla entre dos actores es algo que no se puede planificar, es algo que se siente, que se percibe. Y a juzgar por las reacciones de los fans, tanto Enjin como Tuba tienen una química natural que sería maravillosa de ver en una serie o película. La química entre dos actores es un elemento crucial para el éxito de cualquier proyecto audiovisual. No se trata solo de una buena actuación individual, sino de la conexión, la complicidad y la energía que se genera entre ellos. En el caso de Enjin y Tuba, su carisma individual, sumado a la admiración y el respeto mutuo, crea una expectativa de una posible química en pantalla que podría ser explosiva. La simple idea de verlos juntos nuevamente en un proyecto ha generado un gran revuelo. Los fans no han dudado en expresar su deseo de verlos compartiendo pantalla en redes sociales, foros y comentarios en plataformas de vídeo. Las redes sociales se inundaron de peticiones y sugerencias para que ambos actores protagonicen un nuevo proyecto juntos. Incluso algunos fans se atrevieron a escribir sus propios guiones y fanfics, imaginando las historias que podrían protagonizar. La creatividad de los fans no tiene límites, y la idea de un proyecto conjunto entre Enjin y Tuba ha dado rienda suelta a la imaginación de miles de personas. ¿Así que hay posibilidades de que esto suceda? Nunca se sabe. La industria del entretenimiento es impredecible. Un productor, un director o un guionista podrían ser sensibles a la demanda popular y decidir crear un proyecto que reúna a estos dos grandes talentos. Sería un éxito asegurado. La posibilidad de un nuevo proyecto con Enjin y Tuba es una cuestión que se mantiene abierta, y la presión de los fans podría influir en la decisión de los responsables de la industria. Pero volviendo a la realidad, lo más importante es que tanto Enjin como Tuba demostraron en este encuentro que existe una relación de respeto y cordialidad entre ellos. Y eso es algo positivo independientemente de si en el futuro deciden trabajar juntos o no. La amistad y el respeto mutuo son valores fundamentales en cualquier ámbito, y en el mundo del entretenimiento, donde las relaciones personales son clave para el éxito, este tipo de actitudes son especialmente valoradas.
En el mundo de las series turcas, los reencuentros son siempre un tema de conversación muy emocionante. Los fans siempre estamos ansiosos por ver cómo se desarrollan las relaciones entre los actores fuera de la pantalla. Y en este caso, la reacción de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün ante este encuentro fue una muestra de profesionalismo, respeto y, por qué no, una pizca de esperanza para el futuro. La posibilidad de ver a dos grandes estrellas juntas en un nuevo proyecto es un sueño para muchos fans, y la cordialidad demostrada en este encuentro alimenta esa esperanza. Fue un encuentro discreto pero significativo. No hubo grandes aspavientos ni declaraciones rimbombantes. Fue un saludo cordial, un intercambio de miradas y la demostración de una buena sintonía entre dos grandes actores. Este encuentro, aunque breve, fue suficiente para demostrar la buena relación entre Engin y Tuba, y para alimentar la esperanza de los fans de verlos juntos en un futuro proyecto. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Contexto del encuentro analizamos el evento benéfico en el que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün coincidieron, y como la expectación de los fans fue la chispa para iniciar la conversación. Reacciones de los actores destacamos su profesionalismo, su cordialidad y su capacidad para mantener una buena relación con sus colegas, demostrando así un gran respeto por la profesión y sus compañeros. Posibilidades de futuros proyectos debatimos sobre la química que podrían tener en pantalla, y las posibilidades que se abren para el futuro, generando la esperanza de que protagonicen juntos un proyecto. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Les gustó este análisis del encuentro entre Engin y Tuba? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué esperan ver en el futuro de estos dos actores? ¿Les gustaría que protagonizaran juntos una serie o película? No duden en compartir sus ideas y sus deseos. Quiero saber todo. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar. Y para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan el vídeo en sus redes sociales, en los grupos de fans, en los foros de discusión. Ayúdenme a que este canal crezca y lleguemos a más amantes de las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.